Amados, que Dios les continúe grandemente bendiciendo. Y ciertamente veíamos como antesala o ante iniciar esta meditación ese documental sobre cómo Dios envió al exilio en este caso, haciendo énfasis en la lectura central en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, al exilio, al reino del sur, es decir, a Judá y en este caso, ¿a quién más? Benjamín, de donde viene Pablo, el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Y si bien leemos en Daniel, libro del profeta Daniel, la respuesta por la cual Dios disciplina a su pueblo. Pero no solamente nos habla sobre por qué disciplinó por la desobediencia, la idolatría, la rebelión, sino que de igual manera nos habla de Dios restaura integralmente. Nos habla de la restauración, nos habla de ese cumplimiento de la profecía dada por el profeta Jeremías de los 70 años, en la cual después iban a regresar, iban a ser restaurados. Y el título es ese: Dios restaura integralmente. Dios restaura integralmente. ¿Y qué es restaurar? Ahora bien, habíamos leído en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, y nos dice el decreto de ¿quién? De Ciro. Y de igual manera en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, hasta terminar, nos habla el decreto de Ciro, igualmente. Y encontramos, mis amados hermanos, la pregunta: ¿qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? ¿Sí? Y en palabras, es recuperar o recobrar. Escuche bien, es devolver a su estado original o hacerlo crecer y mejorar más allá de su condición inicial. Por eso usted va a ver que muchos de los profetas que fueron después del exilio y durante el exilio, en el caso, va a haber uno que va a decir que la condición postrera será mejor que la primera. Habla de restauración, de recuperar o recobrar, de volver a su estado original o hacerlo crecer y mejorar más allá de su condición inicial. Restaurar. Y aquí encontramos que si bien Dios disciplina, pero Dios al que disciplina ama como el Padre al Hijo a quien ama. Y habla de mejorar. Déjeme decirle que la Biblia cuenta muchas historias, muchos relatos en la Biblia sobre restauración. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis, en la cual Dios restaura la situación y condición de José, hijo ¿de quién? De Jacob, hijo de Jacob, al ponerlo en un puesto importante en el gobierno de Egipto. Nos dice Génesis capítulo 37, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 47. Nos habla con el nombre del Señor de la tierra. ¿Sí? José. Y si usted lee allá en su casa, va a encontrar cómo Dios restauró a José de esa condición inicial a una mejor. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí podríamos seguir mencionando muchos casos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, nuestro Señor y Salvador,
en la cual le devolvió la vida a Lázaro. Lázaro, resurrección. A Lázaro nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. También resucitó al hijo de una viuda, nos dice Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. También resucitó un principal, ¿sí? En la sinagoga, Jairo también resucitó a esta jovencita de 12 años. Encontramos también que sanó a la mujer de flujo de sangre, en la cual había gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Sí? Dice que la fuente se secó. El único que puede restaurar integralmente, escuche bien, las cosas, la condición de las personas y más aún, escuche bien, Dios restaura nuestras almas. Y cuando habla de restaurar el alma, se refiere a la condición de estar separado a razón del pecado. Él es el único, a través de Jesucristo tenemos esa restauración. Y encontramos que Dios restaura todas las cosas. Ahora, ¿por qué puede restaurar? Porque Él las creó. Él las creó. El hombre puede rehabilitar. Escuche bien. Estos son dos conceptos distintos. Nosotros de atrevidos usurpamos lo que Dios hace diciendo que podemos restaurar. No. Desde el punto de vista de una edificación, por mucho que se haya hecho unos arreglos, no se volvió la condición inicial. El único que conoce cada partícula de materia, de célula, es Dios. Porque Él la creó. Él es el único. Y lo hace mejoradamente en el caso de la salvación. Nos hace nuevas criaturas. Y vemos que el hombre tiene creatividad, pero no crea. El hombre necesita materia prima, materia ya existente para transformar, inventar. Dios no. En el principio Dios, el Eterno, hizo de lo que no existía lo que ahora existe. Dios, Él es el único. Escuche bien, solo Dios puede restaurar tu vida, cual sea como esté. Como esté tu familia en este momento. Oh, mi familia está bien, pero Dios quiere que esté mejor para que Él sea el que reine en ese hogar. Porque no hay garantía si tú lo estás haciendo en tus fuerzas, diciéndole a Dios, bueno, Dios, ya pasó diciembre, ya desarmamos el arbolito, ya desarmamos el pesebre, ahora sigo como siempre. Eres un huésped solamente, se cumplió, ya, chao. Seguimos ahora de feria en feria. Ten cuidado porque ahí no hay garantía para una vida en la cual tú puedas tener un bienestar. Un bienestar solamente en aquel el cual restaura y te dio esa familia. Puedes tener seguridad frente a las tormentas, frente a las adversidades. Solamente en Él. Dios puede restaurar, escuche bien, la familia. Puede restaurar la sociedad. Puede restaurar una nación. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él. Por eso el salmista y el diferente dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová, el Eterno, el que es el gran yo soy. Confiar. Solamente Dios. Él puede de igual manera restaurar integralmente la humanidad. Cuando habla de palabra integral, habla de lo contrario de estar fragmentado, de estar roto. Si usted
No es de las personas como dicen, este ni siquiera quiebra un plato. No, en algún momento llegamos a romper algo. Y por mucho que usted intente unirlo con el pegante o la manera con la cual, va a haber fragmentos, pedacitos que no se van a poder recuperar. Sí, en el ámbito de las artes se habla de restauración de obras, pero no es la inicial. Solamente fue alguien que hizo ahí, ¿sí?, un arreglo, pero no es el mismo. No es el mismo porque no fue la misma mano que lo hizo. Tú no puedes restaurar tu vida si no te acercas a aquel que te dio la vida y te ha formado. Tú no puedes ser mejor por tus propias fuerzas si no te acercas humildemente a aquel el cual te formó en el vientre de tu progenitora. No hay forma alguna. El Señor es el único que puede restaurar la humanidad que se encuentra destruida por el pecado. Por el pecado. Escuche bien, solo Dios puede restaurar esa vida. Sumida en el pecado del alcohol, del tabaquismo, de la droga, de la pornografía, de la obscenidad sexual, de la vulgaridad, de la violencia, cual sea. Dios puede restaurarlo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Si he intentado yendo, como decía ahorita una hermana, yendo al ocultismo, al tarot, a la quiromancia, al horóscopo. He ido a diferentes religiones. Bien has dicho. Religiones, pero no te has acercado a Cristo, al Dios, porque no es la salvación el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando a través de Cristo al hombre. Lo encontramos en Génesis capítulo 3, que el hombre en su desobediencia se esconde, huye, y Dios le busca. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y encontramos sobre esto, mis amados, que Dios quiere restaurar. Pero primeramente para que se dé esa restauración de tu alma, de esa enemistad con el Creador, con Dios. Escuche bien, usted debe escuchar la palabra de Dios. Debe escucharla, leer la palabra de Dios, escucharla y obedecerla. No solamente escucharla. La palabra de Dios nos habla el mismo Jesús. Nos habla de algo fuerte, sobre la parábola del sembrador, en la cual hay 3 corazones que representan los terrenos. Nos habla sobre el camino, nos habla sobre pedregales y sobre espinos. Y sobre estos 3, tristemente, la palabra se llega a escuchar, pero no se obedece. No hay un cambio, no hay una transformación, porque no te puedes quedar con el arrepentimiento, debe haber una conversión. Y dice ahí una palabra fuerte, que la palabra de Dios se hace infructuosa. Pero también nos dice el 4 corazón, que representa el terreno preparado, como usted y yo fuimos a través de personas que estuvieron orando por nosotros, regando para que llegara esa semilla. Pero también el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora somos nuevas criaturas. Es interesante porque Jesús, hablando de esa parábola, al hablar de esos 3 corazones, no es para desanimarnos. A lo contrario, es para que clamemos como un día alguien clamó por nosotros. Para que si nuestro corazón es como ese camino, como la del camino que llevan las aves del cielo, que representa las obras de Satanás, no ocurra en esas personas. Que si son del camino se vuelvan corazones sensibles a la palabra de Dios, transformados. Que si son corazones como ese terreno en la cual son como pedregales, en la cual no echa raíz,
no eche raíz. La cual nos dice ahí Jesús, oremos para que sea cambiado ese corazón de piedra, un corazón sensible. O si es un corazón con espinos que ahogan la palabra por los afanes de este mundo y por la mentira y el engaño del dinero, se convierta en un corazón sensible, abierto a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. No es para nosotros decir, 3 es mayoría. Es solamente uno, estadísticamente, no, para que oremos. Y esos corazones sean cambiados en ese que sí llega a oír no solamente la palabra, sino a dar fruto, y fruto de arrepentimiento y de conversión. Amén. Amén. Y encontramos, mis amados, que se debe obedecer porque Dios habla. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla. Pero hay que obedecer, no solamente oír. Pero usted al oír debe expresar a través de lo que Dios te está hablando, te está confrontando con tu condición y te lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento de remordimiento. De, ay, qué pena, qué dirán de lo que yo hice. No. Es sentir vergüenza y dolor ante Dios primeramente, de haber ofendido a Dios. No es solamente por las consecuencias que estás enfrentando por tu pecado. No, es haber ofendido a aquel que te ha amado eternamente y te seguirá amando. Haber ofendido, por el cual ese amor lo llevó a enviar a Jesucristo para pagar el precio por ti, por toda la humanidad y por mí. Encontramos sobre esto en la cual Cristo, usted debe creer en Jesucristo, en la cual somos salvos por gracia, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, y no por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe. Es por fe, es un regalo que ni usted ni yo podemos comprar. No podemos comparar ni podemos adquirir por buenas obras, solamente a través de esa fe que viene a través del Espíritu Santo que nos convence de nuestra condición. Y no es solamente para sentir vergüenza, no es para sentir realmente que hemos ofendido a Dios. Ofendido a Dios. No es solamente el pedir una disculpa como cuando ofendemos a nuestros padres, a nuestro familiar o a algún vecino. No, porque Dios conoce tu corazón y tu mente. A través de Jesucristo, el Señor pagó el precio, y somos restituidos en esa relación con Dios, Ahora bien, mis amados, sobre esto nos dice Efesios capítulo 1, versículo 11 al 23, usted lo puede leer con calma en su casa, la cual nos habla sobre ello. Y si usted llega a tener ese encuentro, en el cual Dios no encuentra a usted porque usted está perdido, como estuvimos todos los que estamos acá, perdidos, usted debe ahora en esa nueva vida, en esa nueva familia, usted debe ser parte de una iglesia sana. Una iglesia sana, equilibrada, una iglesia que adore, en la cual usted pueda continuar en su comunión con Dios, pero también con esas personas que igual que usted han nacido de nuevo. Usted debe congregarse en una iglesia para estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento. Ahora, mis amados, en el trasfondo de lo que leíamos en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Déjenme ir entonces entrando en este tema e ir concluyéndolo, en la cual nos habla de esa transformación integral, completa. Integral quiere decir completo. Y es un proceso. La salvación es inmediata, pero la transformación, la restauración integral es un proceso.
Y encontramos lo siguiente en esta lectura de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Déjeme decirle que todo el libro de Esdras, todo el libro de Esdras, en su conjunto, vamos a encontrar registrado primero el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De la promesa de Dios de restaurar a Israel a su tierra después de esa disciplina de 70 años. Primero, restaurar a través de esa promesa que Dios mismo había hecho. ¿A quién? A sus antepasados. Pero también había dicho de restaurar después de 70 años de cautiverio. Ellos iban a volver otra vez a la tierra que Dios le había cumplido a sus antepasados. Nos dice, en este caso, versículo 1 de Esdras, capítulo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese ¿qué? Acompáñeme, ¿se cumpliese qué? La palabra de un político, la palabra de un religioso, de un académico, de Dios. Viva en la palabra de Dios, no de la de los hombres. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahora, ¿qué nos habla ahí? ¿Sobre qué promesa? En el cautiverio encontramos Jeremías capítulo 25, versículo 11, en la cual Jeremías habla que después de 70 años ellos volverían, después de esa disciplina. Después de esa disciplina. ¿En qué condición se encuentra tu hogar? ¿En qué condición está tu vida, en la cual Dios tiene un tiempo para que sea restaurada, para que sea restaurado, sea hoy, sea mañana? Pero Dios tiene una promesa de restauración, así como lo dijo al pueblo de Judá. Dios lo tiene para restaurar. 70 años. Y si usted lee el capítulo de Daniel, capítulo 10, versículo 11 al 12, Daniel ora a Dios diciendo: Señor, ya se está acercando ese cumplimiento. Daniel, parado en las promesas de Dios. Parado en las promesas de Dios. Dios tiene, mis amados hermanos, la restauración basada no en las circunstancias, no en usted, no en otras personas, en Él mismo. Por eso se nos da una seguridad para vivir, que estamos en las manos de Él, no en una religión, sino en Él. Amén. Amén. Y encontramos, mis amados, que la restauración en Dios se basa en lo que Él prometió en su palabra. Prometió en su palabra, por eso usted debe leer la palabra de Dios, guiada por el autor, que es el Espíritu Santo. Leerla. ¿Cómo va usted a conocer las promesas? No tiene que leerla. Y no solamente esperar, sí, escuche los mensajes, en fin, las prédicas, pero léala de manera personal. Léala. Dios restaura, basado en sus promesas, basadas en la palabra. Pero también encontramos otro elemento en el cual Dios cumple lo que ha prometido. Cumple. Escuche bien, también encontramos que Dios cumplió esa restauración usando diferentes facilitadores. Como nos hablaba el Señor anteriormente, Dios utiliza facilitadores. Diferentes facilitadores. Y encontramos en este caso, en el versículo 2 de Esdras, capítulo 1, dice: así
Déjenme leer desde el versículo 1 las últimas partes en la cual dice, del capítulo 1, versículo 1 y 2. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, escuche bien, Dios manda a esos facilitadores y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ahora, no solamente ha sido, con Ciro fueron 3, en la cual nos dice la palabra de Dios en lo referente a esos facilitadores, en la cual Dios escogió a Ciro mandándolo a Darío, que ustedes más adelante pueden leer, capítulos 6 y 7 de Esdras, a Darío y Artajerjes, gobernantes, como facilitadores. Ahora bien, usted de igual manera lo puede seguir ahí leyendo en Esdras y en otros pasajes de la Escritura. Y encontramos también en la cual nos dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Despertó. Ahora, ¿qué es lo contrario de estar despierto? Dormido. Y vemos hermanos en Cristo muchas veces, con todo respeto, dormidos. Y vemos muchos siervos de Dios dormidos, relajados. No, aquí es comprometidos, dedicados, consagrados al Señor. Consagrados, metidos, porque Dios despierta eso en ti y en mí. Esto tú no te lo inventaste, ni yo me lo inventé, eso viene de Dios, Dice, despertó Jehová. Y hermoso cuando más adelante vamos a encontrar, cuando dice, activó, para que activen la obra de Dios. Wow, esas son palabras maravillosas. Sí, eso es maravilloso cuando tú eres parte como facilitador de la restauración de Dios en la vida de otra persona. Cuando Dios te pone a orar. Eso no es porque no podías dormir por un mosquito o porque el vecino puso música, no. Métase ahí porque Dios te está poniéndote a que ores por esa persona. Cuando oyes de que ese vecino está pasando por circunstancia, Dios te está despertando para que ores por esa persona. Cuando esa persona te muestra ahí y tú le puedes compartir la palabra de Dios, Dios te está despertando para que te comprometas. Y eso es hermoso cuando pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, porque la cabeza es la que nos activa, la cabeza que es Cristo, para hacer lo que hacemos. Despertó. Qué hermoso que Dios siga despertando en usted y en mí el espíritu, el ánimo, para seguir dedicados, consagrados en ser facilitadores de los propósitos de Dios en la vida nuestra como en la vida de otros. Qué hermoso ese Dios maravilloso. Escuche bien, Dios es el que a los gobernantes, escuche bien, inclina a lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Ah? Eso quiere decir en el caso de Ciro y de todos estos, de Darío, Artajerjes, de todos los gobernantes, sea el de nuestro país, en todo lado. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: como los que el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de ¿quién? De Jehová. A todo, no dice algunas cosas, a todo lo que Dios quiere lo inclina. A todo. Vean, Nabucodonosor fue un instrumento para Dios disciplinar a Judá y a Benjamín. Y Dios también utiliza facilitadores para corregirnos a nosotros. Y qué bueno por los que nos corrigen, porque mejoramos. Y vemos ahí, que ahí nos dice Proverbios, que el corazón de nuestros gobernantes, también el corazón suyo y mío,
están en las manos de Dios, porque Él nos creó, Él nos diseñó. Ahora, si usted no está en las manos de Él, ¿en qué otras manos puede estar? La respuesta, hay varias. Pero aún así, si usted está en las manos o ha hecho alianzas con Satanás, ocultismo, en fin, Dios está por encima de eso. Déjeme decirle que estos reyes, Ciro, Nabucodonosor, Artajerjes, ellos tenían sus dioses también. Pero Dios está por encima de esos dioses, de toda obra de las tinieblas. Y Él inclina lo que Él quiere, no lo que usted quiere, lo que Él quiere, para que se cumpla. Y lo vemos en lo referente a esa obra, en la cual nos dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 45, versículo 1 al 7, nos dice la palabra de Dios que años, siglos antes, escuche bien, antes de que naciera Ciro, ya Dios había hablado a través de Isaías de lo que iba a hacer. Ahora utiliza una palabra bastante interesante, mi ungido. Y escuche, y en lo referente a Nabucodonosor, le dice mi pastor, vaya y venga. Póngase usted a discutir con Dios. Hágalo. Pero Él no va a cambiar. Él es Dios. Y todo lo que Él hace, aunque a nosotros no nos parezca correcto, es lo mejor. Encontramos también, mis amados hermanos, otro elemento que de igual forma Dios usa, no solamente a líderes políticos, como en el caso de Ciro, de Artajerjes, sino también a líderes de Judá, líderes a su iglesia, a sus hijos. Nos dice tales como a Zorobabel, a Josué, no Josué, que su verdadero nombre es Joseas, el que continuó la labor de introducir al pueblo en la tierra prometida. Este es un sacerdote, al profeta Ageo, el profeta Zacarías y a Esdras. Y lógicamente también a Nehemías encontramos lo que nos dice Esdras capítulo 1, versículo 3 al 7 sobre eso. Permítame leer, dice, quien haya, dice Ciro, refiriéndose ahora a esos facilitadores que, como él es un facilitador en las manos de Dios, ahora él va a hablar para que esos facilitadores, que son los líderes de Judá, también se comprometan. Quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿de dónde? De su pueblo. De su pueblo. La iglesia. De su pueblo. Los de Judá. Sea Dios con quién. Con él. Porque esto no es de hombre. Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique, restaure la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de aquel lugar. Y luego dice otro tema que lo vamos a mirar luego con calma, pero nos dice de igual manera que Dios es el que despierta, ¿sí? Eso, ese hacer, de restaurar integralmente. ¿De qué manera Dios te está utilizando para restaurar? ¿De qué manera? En la cual debes estar metido ahí con Dios, leyendo una palabra, nutriéndote, viviendo, obedeciéndola. ¿Sí? No solamente estudiarla. ¿Sí? El mundo está lleno de muchos estudiosos de la Biblia y académicamente, y es pura teoría. Muchos teóricos. Y hay un dicho que dice, desde del dicho al hecho, hay mucho trecho. No necesitamos teóricos, necesitamos prácticos. Que Dios los llene, los guíe, los encamine.
mis amados, seguimos. ¿Cómo Dios hace eso de restaurar? Es Dios utilizando a nosotros, facilitadores, y como iglesia, como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, ¿se acuerda de lo que dice ahí? Que no es con fuerza, ni con ejército, con el Espíritu de Dios. Bueno, si usted lo va a hacer en sus fuerzas, se va a quemar, como dicen popularmente, va a desistir, va a desistir, va a desistir. Con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Nos dice el versículo 6, otro elemento. Dice así la palabra de Dios: lo que están, escuchen, los que están, todos los que están alrededor, ayudan financieramente, con recursos económicos, con bienes, ganado y cosas preciosas, aparte de los que ofrecen voluntariamente. Aparte de los que ofrecen voluntariamente. Versículo 6 del capítulo 1, pero inicia en el versículo, versículo 4 al 6. Dice así: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de ¿quién? De Dios. La casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y de los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu ¿qué? Despertó. Ahora, si Dios no lo va a despertar, usted tranquilo, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en donde, En sus alrededores, les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Una restauración integral completa, de parte de Dios. Los vecinos han de estar ahí, no solamente para ver qué hace usted con su testimonio de vida, sino para ayudarle, apoyarle, sus vecinos, personas que usted no conoce, pero que están cerca. Ahí alrededor quiere decir los más próximos. Equivale a la misma palabra el prójimo, el próximo, el que está ahí. Familiares que tenías tiempo que no te comunicabas, lo llaman a uno para apoyar. ¿En qué te puedo ayudar? O ni siquiera te van a preguntar. Vengo, mira, traigo esto. Mira, voy a ayudarte en esto, sin usted pedirle. Acá en el interior, más que todo, una persona muy cercana a mí me decía eso. No pregunte si va a ayudar, porque eso suena como que no le quiere ayudar, porque muchas personas cuando usted le pregunta ¿en qué te puedo ayudar?, ¿qué le dicen a uno? No. Entonces no pregunte. Y estas personas, cuando el Señor habla así de los próximos, no van a preguntar, van a ayudar, van a respaldar ahí, porque viene de parte de Dios, no de parte del hombre, de Dios. Mis amados, sobre esto es maravilloso, porque Dios garantiza esa restauración plena, completa. Y ya para ir concluyendo, mis amados, Dios cumple toda restauración mediante la restitución de lo que, ¿qué quiere decir eso? Que lo que usted había perdido, que usted tenía,
¿sí? Se le van a devolver. Lo va a recuperar, así es. Lo va a recuperar. En Esdras capítulo 1, versículo 7 al 11, en la cual termina este pasaje, dice, y el rey, ¿quién? Imagínense, el rey sacó, ¿qué hizo? Sacó los utensilios de la casa de Jehová, que ¿quién? Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. ¿Qué le han sacado a usted? En la cual Dios se compromete de restaurar y de restituir de Jerusalén. ¿Y qué hizo usted Nabucodonosor? Y había puesto en la casa de su Dios, véalo, como si fuese de él. ¿Qué hizo Ciro? Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrates, tesorero, el cual los dio ¿a quién? Por cuenta, ojo, por cuenta, eso hubo un inventario. Eso no es, coja ahí, no, que no falte nada. Eso quiere decir, por inventario, que no falte nada sin entregar. Y no quiero extenderme en eso porque eso es un tema bastante importante, pero no quiero extenderme. Por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Aquí no se ponen de acuerdo los estudiosos bíblicos si se refiere en el lenguaje, ¿sí?, persa al mismo Zorobabel. Pero nos dice que fue entregado, se devolvió. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones ¿de qué? De oro. 1000 tazones de plata. 29 cuchillos. 30 tazas de oro. Otras 410 tazas de plata. Y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Restitución de parte de Dios, restauración completa. Ahora escuche bien, Dios utilizó a estos facilitadores basado en la promesa de su palabra, pero también ese Dios, como compartíamos, restaura el alma, la vida de las personas perdidas en el pecado. Y el cómo lo encontramos en la palabra de Dios, en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda epístola, en la cual nos dice cómo Dios obra en restaurar esa condición del hombre apartado, perdido en el pecado, en la cual todos estábamos anteriormente. Porque aquí nos dice, permítame, en la cual Esdras nos dice regreso. Debes regresar a ese llamado de volver al Salvador, volver a Dios. Debe haber un regreso. Y nos dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Y permítame leer para usted en el versículo, en este caso, versículo 17 al 20. Dice así la poderosa palabra de Dios a nuestras vidas. Segunda epístola a los Corintios, versículo 17 al 20. Dice así, yo leo para usted: de modo que si alguno, amigo, métase usted ahí, póngale nombre. Yo, Andrés Iván de Arco Altamar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas, no,
Todas son hechas nuevas, restauración. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no a través de una religión bautista, no a través de una religión católica, adventista, asambleísta, no, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, no Andrés, no un pastor, no un predicador, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y usted está ahí, amado amigo, usted está ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres, a las personas, a las mujeres, a los niños, sus pecados. Ahora bien, iglesia, esto va para nosotros. Que el Señor despierte el espíritu como hizo con estos líderes, en la cual nos dice, en la cual el Señor nos habla, nos dice y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Es que si quiero, le voy a compartir a alguien, no, si el Señor te da la oportunidad, no calles, somos deudores, no calles, el Señor a mí no me deja dormir. No calles. Nos encargó, no una iglesia, no un seminario, no un instituto, no es porque mi papá fue pastor, no, o mi abuelito, o mi mamá, que fue misionera, yo también, no. Nos encargó a nosotros, métase ahí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, representantes. ¿En nombre suyo? No. ¿En nombre de una congregación? No. En nombre de Cristo. Como si Dios, ¡wow! Está maravilloso Dios. Como si Dios rogase por medio de usted y de mi persona, por medio de nosotros. Amado amigo, rogamos en el nombre de Cristo que te reconcilies hoy con Dios. Ya basta 2024 ahí llevándole la contraria a Dios. Te rogamos en nombre de Cristo que te reconcilies. Y esto no viene de mí, viene de aquel el cual me encargó el ministerio de la reconciliación. Reconcíliate hoy con Dios. Hoy con Dios. Maravilloso Padre Celestial. Señor, tu palabra ha sido expuesta y esta no vuelve vacía. Señor, tu iglesia también es restaurada, como nos vas a seguir hablando. Si tú no has venido antes o no me has llamado a tu presencia el otro domingo, sobre cómo utilizas y haces para restaurar. Señor, hay muchos hogares destruidos por malas decisiones. Sea usted restaurando. Hay mucha violencia que destruye los hogares. Sea usted restaurando. Hay muchas enemistades en los hogares, vicios, alcoholismo, en fin, restaura, Señor. Te lo suplico, Padre. Señor Dios, personas sumidas en el abandono por el pecado, alejados de ti. Tu palabra dice que tú levantas tu mano, Señor, no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado para oír, pero nuestros pecados han hecho división.
pero la respuesta es Cristo. Gracias. Gracias, Jesús. Señor Dios, imploramos por las finanzas que están destruidas, Padre. Restaura las finanzas, Señor. Suministra, Padre, esos recursos. Todo lo que esté represado, Padre, fluya, Padre Santo, y danos sabiduría para administrar. Por Cristo te lo pedimos, te lo suplicamos. Cual sea la circunstancia, sea usted restaurando. Salud, Padre Santo, restaura. Por Cristo, Padre, te lo pedimos. Tú eres el único que restaura, porque la restauración es un milagro. Y solamente tú eres el hacedor de milagros. Solamente tú, Señor. Por Cristo te lo pedimos. Para gloria, para gloria. Mira la situación de estos países en la cual están en conflicto. Conflicto político, militar, nuestro país, Señor. Restaura, Señor. Despierta, Padre. Por Cristo te lo pedimos, Señor. No nos dejes, Padre, adormecernos. En tu nombre te lo pedimos. Para gloria y honor tuyo. Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados.